Bueno, pues hoy nos vamos a Brasil, ¿no? A una de las fiestas más, bueno, espectaculares del mundo, el Carnaval de Río de Janeiro. Sin duda, un evento masivo. Sí, hemos estado mirando información, ¿eh? En Wikipedia y otras fuentes, y es que es brutal. Hasta Guinness dice que es el más grande. No me extraña. La idea hoy es intentar entender qué lo hace tan especial, porque tiene como dos caras, ¿verdad? Por un lado, los desfiles de las escuelas de samba, súper organizados, competitivos, El espectáculo puro, sí, y por otro la fiesta en la calle, los blocos, que es como una explosión popular. exacto. Y para captar la esencia, hay que mirar un poco atrás. No surgió de la nada. Es una mezcla muy interesante. ¿Ah, sí? ¿De dónde viene? Pues mira, por un lado, la élite de Río, allá por el siglo XIX, copiaba los bailes de máscaras de París. Muy europeo todo. Claro. Pero a la vez, en la calle, la gente normal, digamos, tenía sus propias tradiciones. Cosas como el entrudo, que era, bueno, una forma de carnaval callejero más antiguo, a veces un poco caótico. Ajá. Y también tradiciones afrobrasileñas muy potentes, como las congadas, que son celebraciones con raíces africanas y religiosas, o los cucumbís, que eran grupos folclóricos. Todo eso se fue mezclando en las calles, O sea que la fusión es la clave desde el principio. totalmente. Esa mezcla en la calle es lo que forjó su identidad única. Y fíjate, hay una figura importante, Hilario Jovino Ferreira. Ajá. Y en 1893 creó algo llamado Rei de Ouros. ¿Y eso qué era? Pues se considera el primer rancho de carnaval, un precursor directo, digamos, de lo que luego serían las escuelas de samba. Qué interesante, esa base popular. Vale, pues si te parece, vamos a desgranar primero la parte más estructurada. Las escuelas de samba. Entiendo que el desfile, como competición oficial, es algo del siglo XX, ¿no? Así es, el punto de inflexión fue en 1932. Un periodista, Mario Filio, tuvo la idea de organizar un desfile competitivo. Y tuvo el apoyo clave del alcalde de entonces, Pedro Ernesto, que vio el potencial. Claro, el potencial turístico, imagino. Y cultural. Para 1935 ya era oficial. Y esto fue importante porque ayudó a valorar la samba y la cultura afrobrasileña, a integrarla más en la identidad del país. Y ahí es donde entra el carnavalesco, ¿no? Esa figura del diseñador, del director artístico. Fundamental. El cerebro detrás de cada desfile. Hay nombres míticos. ¿Como quién es, por ejemplo? Cuéntame. Pues, a ver, hay que hablar de Josinho 30. En los 70 y 80 cambió la estética. Metió un lujo que antes era impensable. Ah, sí, he oído hablar de él. Muy polémico a veces, ¿verdad? Muchísimo. Su desfile de 1989, Ratos y Urubus, o sea, ratas y buitres soltad mi disfraz, fue una crítica social brutal, pero envuelta en un esplendor increíble. Impactante. Y tenía esa frase famosa: al pueblo le gusta el lujo, quien ama la miseria es el intelectual. Te da una idea de cómo desafiaba las normas. Desde luego. Y más recientemente, pues Paulo Barros. Se hizo un nombre por ser súper innovador, muy audaz. Inventó los carros vivientes, donde los bailarines se integraban en las carrozas de formas súper originales. Ah, sí, eso lo he visto en imágenes. Espectacular. Muy tradicional, ganara después de 33 años. Demostró que la innovación podía revitalizarlo todo. Vale, entonces tenemos ese espectáculo increíble en el Sambodormo. Pero claro, mientras eso pasa, las calles de Río son otra historia, no. Los blocos de Rúa. Parece que han vuelto con muchísima fuerza. Totalmente. Siempre han estado ahí, pero en las últimas décadas, el resurgimiento ha sido tremendo. Mueven a muchísima más gente que los desfiles. Millones. ¿Millones? Sí, sí. El cordón da bola preta, por ejemplo, que es de 1918, de los más antiguos, llegó a juntar a más de 2 millones de personas en 2012. Una locura. ¡Qué barbaridad! Y tienen esa cosa de los nombres, ¿no? Siempre con humor, con doble sentido, muy callejero. Y lo importante es que son gratis, ¿no? ¿Abiertos a todo el mundo? Leí algo sobre una normativa. Sí, muy importante. En 2013, el ayuntamiento prohibió vender abadás, esas camisetas que a veces eran como entradas a zonas VIP, y crear áreas exclusivas en los blocos grandes. Ah, para mantener el espíritu popular. Exacto, para que siguiera siendo democrático, para todos, y no se privatizara o se segmentara. Eso me gusta. Y la variedad debe ser enorme. Es que eso es lo fascinante. Hay blocos de todo lo que te puedas imaginar, temáticos. Por ejemplo, el Sargento Pimenta, que toca canciones de los Beatles en versión carnaval. No me digas. ¿En serio? Sí, sí. O el Super Mario Bloco, para fans de videojuegos. O el Thriller Eléctrico,
de Michael Jackson. Hay blocos de extranjeros, LGTBIQ+, infantiles, lo que quieras. Qué bueno. Y luego está la música propia de los blocos, las marchiñas. Esas canciones cortitas, pegadizas, son tan parte del carnaval que son patrimonio cultural inmaterial de Río. Entonces, resumiendo un poco, tenemos como dos almas, ¿no? El carnaval del Sambódromo, espectacular, producido, competitivo. Eso es, el resultado de mucho trabajo, mucho dinero. Y luego, la calle. La fiesta masiva, espontánea, diversa, gratuita. Los blocos, exactamente. Y por eso es tan relevante, creo yo. No es solo una fiesta gigante, es un espejo de la cultura brasileña, de su historia, de su capacidad de mezclar cosas. Claro. Y es una forma de expresión masiva, de alegría, sí, pero muchas veces también de crítica social, todo a través de la música y el baile. Tiene todo el sentido. Y esto nos lleva a una reflexión final quizá. Hay una tensión ahí, ¿no? Entre lo comercial, que se ve más en los desfiles, y este espíritu popular y gratuito de los blocos. Sí, se nota esa tensión. La pregunta es, ¿cómo va a evolucionar eso? ¿Se mantendrá el equilibrio? ¿O una de las dos almas terminará por pesar más en el futuro del carnaval más famoso del planeta? Ahí lo dejamos. Hoy vamos a meternos de lleno en la figura de Emily Dickinson, una de las grandes poetas de Estados Unidos, sin duda. Nos basamos en un artículo biográfico bastante extenso que intenta, desentrañar un poco su vida tan enigmática y su poesía tan singular. La misión es entender esa paradoja, ¿no? Una vida de reclusión casi total Sí. y al mismo tiempo una obra inmensa, apasionada. Se la pone al nivel de Poe, de Whitman, pero casi no publicó nada en vida. Exacto. Es una figura fascinante, llena de contrastes ya desde el principio. Venía de una familia importante de Amherst, en Massachusetts, con, unas raíces puritanas muy marcadas. Pero ella se convirtió en, una rareza para sus vecinos. Ajá. Que si vestía siempre de blanco, que evitaba las visitas. Y los últimos años, se dice que no salía de la casa familiar, a veces ni de su habitación. Es increíble. Y fíjate, la única foto suya confirmada es de cuando tenía 16 años. Nada más. Hablemos de esa reclusión, que es como el gran misterio que rodea a Dickinson. El artículo lo toca claro. Sabemos que estudió, Tuvo una buena educación para la época, en Amherst Academy, luego un tiempo breve en Mount Holyoke. Sí. Pero volvió a casa, y a partir de ahí, su mundo parece que se encogió. ¿Qué dice el material sobre por qué? ¿Qué pudo pasar? Pues, a ver, el artículo pone sobre la mesa varias hipótesis, pero certezas no hay. Se habla de posibles desengaños amorosos, se mencionan nombres, como Benjamin Franklin Newton, un abogado joven que parece la introdujo a ciertos poetas. Ah, mira. O el reverendo Charles Wadsworth. Su marcha a San Francisco al parecer le afectó mucho, pero todo es un poco velado. Claro. También se apunta a pérdidas personales, la muerte de gente cercana, o, y esto es quizás lo más interesante, que fuera una elección suya. Una elección consciente. Sí, una decisión deliberada de retirarse, para proteger su mundo interior, digamos, y dedicarse por completo a escribir, lejos de las normas sociales que igual la agobiaban. Es que choca mucho ese contraste. Una vida exterior mínima, casi invisible, y luego lees los poemas, las cartas, y hay una explosión de vida, de inteligencia, de emoción. Son casi 1800 poemas, ¿eh? Una barbaridad. Y esa vida tan particular se refleja totalmente en su poesía. El artículo la describe como rompedora, radicalmente diferente. Totalmente. Versos cortos, sin títulos, esa musicalidad tan rara. Sí, sí. El estilo era único para la época. Usaba esas rimas imperfectas, la half rhyme que decimos. La rima sonante, sí. Eso es, donde solo coinciden las vocales o los sonidos son parecidos, no idénticos, como, casa y rama, algo así. Eso desconcertaba. Claro, no era la rima perfecta que se esperaba. Exacto. Y luego está la puntuación. Esos guiones por todas partes. Los guiones, marca de la casa. Totalmente. Fragmentan el verso, crean pausas, sugieren cosas no dichas. No son adornos, Son parte de cómo pensaba y sentía ella en poesía. Y el artículo subraya eso,
que no son solo los temas la muerte, la inmortalidad, la naturaleza vista con lupa, el amor, la duda, Temas universales, sí. sino cómo los trata, con esa forma, esos guiones, las mayúsculas donde no te las esperas. Justo. Esa sintaxis rota, esa métrica que a menudo cogía de los himnos religiosos pero les daba la vuelta, todo eso crea una ambigüedad, una intensidad brutal. Lo que algunos vieron como errores o descuidos, pues no, el artículo deja claro que eran elecciones suyas. Intencionadas. Sí, conscientes. Parte de su voz, inconfundible. Se nota la influencia de la Biblia, de Shakespeare, de Emerson, y tiene un punto de ironía también, muy suyo. Y pensar que casi todo esto, esta obra inmensa, se descubrió después de morir ella, en 1886. Sí. Su hermana Lavinia encontró los cuadernos, esos fascículos cosidos a mano por ella misma. Qué fuerte, casi se pierde todo. Desde luego. Y ahí empieza otra historia complicada, la de la edición de sus poemas. Las primeras ediciones las que supervisaron Mabel Loomis Todd y Thomas Wentworth Higginson. Higginson, el crítico con el que se carteaba, su preceptor, como lo llamaba ella. Ese mismo. Pues modificaron bastante los textos. ¿Cómo que los modificaron? Pues sí, cambiaron la puntuación, quitaron guiones, sustituyeron palabras, hasta versos enteros, para hacerlos más, bueno, más convencionales. Más del gusto de la época. O sea que la arreglaron, Digamos que la adaptaron. seguramente con buena intención, para que se publicara y se leyera, pero, claro, se cargaron parte de la originalidad, de la fuerza. Entiendo. Entonces, el artículo insiste en que tuvimos que esperar bastante para leerla de verdad. Claro, fue fundamental la edición de Thomas H. Johnson, ya en 1955. Él fue el primero que intentó de verdad restaurar los poemas como ella los había dejado en sus manuscritos. Y a partir de ahí cambió todo. Se empezó a ver a Dickinson no como una aficionada excéntrica, sino como lo que era, una poeta enorme, innovadora, compleja. Es fascinante. Mucho, cómo esa obra, creada en el aislamiento más absoluto, acaba influyendo tanto en la poesía moderna y sigue dando que hablar, generando interpretaciones. Entonces, resumiendo un poco, nos queda la imagen de una vida llena de paradojas, ¿no? Sí, La reclusa de Amherst, con un universo interior desbordante, la poeta adelantadísima a su tiempo, casi silenciada por los editores, y una obra monumental rescatada casi de milagro. exacto. Y queda una pregunta en el aire, que el propio material sugiere. A ver, El artículo habla de la intensidad de sus afectos, ¿no? De posibles destinatarios, hombres y mujeres. Se habla mucho de su cuñada, Susan Gilbert Dickinson, como alguien central. ¿sí? He leído sobre eso, cientos de poemas y cartas muy apasionados. Pero claro, con el secretismo con que vivió, con las cartas que quizás se destruyeron y con lo enigmática que es su propia poesía. ¿Hasta qué punto podremos saber realmente qué había detrás? Difícil saberlo, ¿verdad? Muy difícil. ¿Cuál era el núcleo emocional que impulsó todo ese genio creativo? ¿O siempre habrá una parte de Emily Dickinson que se quede ahí, en la sombra? Necesariamente un misterio. Una pregunta para seguir pensando. Hoy nos metimos de lleno con el pachinko, ¿eh? Ese juego que ves por todas partes en Japón, ¿sabes? Una mezcla rara entre pinball y máquina de azar. Vamos a usar como base un artículo bastante completo tipo enciclopédico para ver qué es exactamente y, bueno, por qué mueve tantísimo dinero y es legal. Exacto. Y eso es lo más llamativo, ¿no? Cómo una industria así de enorme funciona con leyes tan estrictas contra el juego por dinero. Sí, sí. Hablamos de esas máquinas, ¿no? Verticales, llenas de bolitas de acero. El origen, según esto, por la Segunda Guerra Mundial, más o menos, en Nagoya. Eso es. Y el artículo deja claro que es más que un simple juego. Es, bueno, casi un fenómeno cultural y económico también, con una vuelta de tuerca legal muy, muy curiosa. Vale, pues vamos a desgranar eso. Primero, ¿cómo se juega? A ver, entiendo que compras un montón de esas bolas de acero, ¿no? Y las metes en la máquina. Sí, compras las nolas y las vas metiendo. Hay como un mando, un regulador, que las impulsa hacia arriba y luego pues caen. Caen por un laberinto de clavos y cosas así, imagino. Justo. Y el objetivo, en teoría, es intentar que caigan en unas puertitas o agujeros especiales. Si entran ahí, ganas más bolas. Pero me da que la mayoría de las bolas van directas al fondo, ¿no?
sin premio ni nada. Pues sí, la mayoría se pierden. El artículo sugiere que aunque algo de habilidad puede haber, es sobre todo azar. O sea, la idea es acumular muchísimas bolas. Entiendo. Es más un juego de volumen, de insistir. De persistencia, sí. Más que de tener una puntería increíble. Vale. Y cuando ya tienes un montón de bolas, ¿qué haces? Porque el proceso parece bastante particular. Sí, sí, tiene su ceremonia. Llamas a un empleado del local, viene, recoge tus bolas y las mete en una máquina que las cuenta automáticamente. Ah, una contadora. Eso. Y te dan un ticket, un resguardo, con el número total. Con ese papelito vas a un mostrador que suele estar dentro del mismo salón de pachinko. Y aquí es donde viene lo interesante, ¿verdad? Porque según el texto, no te dan dinero contante y sonante. Exacto. Eso sería ilegal. En lugar de dinero, canjeas el ticket por premios, cosas físicas. ¿Qué tipo de premios? Pues hay de todo, desde cosas sencillas, no sé, mecheros, bolis, tabaco, hasta electrodomésticos pequeños, juguetes. Ya. Pero lo que la mayoría busca, y aquí está el kit de la cuestión, es el premio especial. Ah, sí, lo menciona el artículo. Unas fichas o plaquitas doradas o plateadas metidas como en cajitas de plástico. ¿Qué tienen de especial? Pues lo especial no es el objeto en sí, sino lo que haces con él después. Sales del salón de pachinko y, normalmente muy cerca, hay otro establecimiento diferente. ¿Otro negocio? Sí, legalmente es otro negocio, no tiene nada que ver con el salón. Y ahí vas con tu premio especial y te lo compran. Te dan dinero en efectivo por él. O sea que es una triangulación. El salón te da un objeto y tú vendes ese objeto en otro sitio que sí te da dinero. ¡Qué ingenioso! Totalmente. Es la manera de, bueno, de sortear la ley. El salón de pachinko técnicamente no te ha pagado dinero. Te ha dado un premio. Claro, claro. Y así toda la industria funciona. El artículo daba un ejemplo, ¿no? Algo como que un premio de estos que vale fuera unos 1.500 yenes, igual te ha costado conseguirlo unas 400 bolas. Sí, por ahí van los tiros. Y cada bola te costó 4 yenes al principio. Por eso la gente va por esos premios especiales, claro. Tiene toda la lógica. Oye, y una cosa que también se comenta es lo de los extranjeros. ¿Hay alguna limitación para que jueguen? Pues sí, el texto apunta a una zona un poco gris. En teoría, si estás en Japón con un visado que no sea de residente permanente, como un visado de trabajo o de estudiante, no deberías jugar al pachinko para ganar dinero, ¿Por qué? porque esos visados normalmente no permiten actividades que se consideren juego con ánimo de lucro o especulativas. Entiendo. ¿Y qué pasa si te pillan jugando? Pues en teoría podrías tener problemas serios con tu visado. Incluso podrían llegar a expulsarte del país, es lo que dice la ley. Vaya. Pero, y esto también lo sugiere el texto, parece que en la práctica la policía o inmigración no están muy encima de eso. O sea, no parece que haya una persecución activa de extranjeros en los salones de pachinko. O sea, otra vez esa diferencia entre lo que dice la ley escrita y cómo se aplica en el día a día, ¿no? Que parece rodear mucho al pachinko. Justo, es otra de las peculiaridades de este mundillo. Bueno, pues resumiendo un poco lo que hemos visto cortir de este material, el pachinko es mucho más que un juego de bolitas cayendo. Es un pilar del ocio en Japón, mueve muchísimo dinero y se mantiene gracias a un sistema muy ingenioso, sobre todo con lo de los premios especiales, para cumplir la ley. Bueno, o para bordearla. Exacto. Y te deja pensando, ¿verdad? Dada la popularidad que tiene, lo arraigado que está culturalmente y esta solución legal tan elaborada que han montado, ¿qué nos dice todo esto sobre la sociedad japonesa? Sobre cómo se relaciona con el ocio, con el azar y la forma tan creativa, digamos, en que a veces se interpretan o se sortean las propias normativas. Es para darle una vuelta, sí.